Vamos a abrir las carpetas blancas, hermanos, por favor. Página número 13, por favor, en las carpetas blancas. 13. 1-3. Quiero cantar. Después de esta alabanza, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano soltero a Jesús y a mi suegro que sean los encargados de administrar la cena del Señor, y pasaré al frente después a la meditación de la palabra de nuestro Dios, y la oración final se la vamos a dejar a Saúl en esta mañana. Quiero cantar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Y unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrá, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Vamos a participar en lo que es la cena del Señor y vamos a poner nuestras mentes, concentrarnos en este acto, este mandamiento. Vamos a hacer una oración por lo que es el pan. Oremos. Dios Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos dejas estar aquí en esta mañana para poder recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad a la vida eterna, Señor, después de que muéramos. Bendice este pan, Señor, que representa el cuerpo de Jesucristo, que murió en aquella cruz. También, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de los que vamos a participar. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Voy a llevarlo. Lo llevo. Yo lo llevo. Okay.
Gracias, oreja. Vamos a participar de el jugo de la vid. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, primeramente. Dios y Padre Santo, gracias le damos por este nuevo día que nos concede al darnos vida y salud. Y también esta oportunidad de venir a adorarle, de agradecerle, Señor, tanta misericordia para con nosotros. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos concede. Y gracias también, Padre, porque nos concede participar de este jugo de la vida, con el cual hacemos memoria de la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz para remisión por nuestros pecados. Gracias, Padre, por ese grande sacrificio, y gracias, Padre, porque somos sus hijos, y no teniendo, Padre Santo, manera de devolverle tantas bendiciones, le damos gracias porque nos hace dignos de participar de este mandamiento. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestras imperfecciones, no porque somos buenos, Señor. Se lo pedimos por el nombre de Jesucristo, su Hijo, con quien le damos gracias, Señor, por esta participación. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya. ¿Dónde está el pan? Ya participó. No, yo no. Oro yo. Vamos a participar de un mandamiento más, hermanos. Es parte de la adoración y es la ofrenda. Yo creo que todos conocemos ya de este mandamiento, que es precisamente cada primer día de la semana, igual que los demás. Les invito a orar por esta ofrenda. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Y le damos gracias porque ahora vamos a participar de esta ofrenda. Y rogamos, Padre, que la bendiga y que sea de bendición en el uso que se hace de ella. Bendiga al dador alegre, Señor, y ayude a aquel que no pueda hacerlo. Usted conoce todas nuestras necesidades y rogamos que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando
para participar con liberalidad de este mandamiento. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo rogamos. Amén. Amén. También nuestros niños, hermanos, participarán de la ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 10. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y de esta parte de las Escrituras, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y dice así, hermanos: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a estar tocando en esta mañana, le hemos titulado La maravillosa gracia de Dios, hermanos. La maravillosa gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando empieza a escribir esta carta, específicamente en este versículo, dice que él fue el último de los apóstoles. Que él fue el último de los apóstoles, número 1. Pero dice él mismo, hermanos, se dice que no es digno de ser llamado apóstol por la razón de que él era perseguidor de la iglesia de Dios. Allá en el libro de los Hechos encontramos la historia o nos relata concerniente a ello. Pero luego, hermanos, hace mención de algo de suma importancia, hermanos. Y esto es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es un regalo, hermanos, no merecido. Un regalo, hermanos, que solamente alguien te puede dar incondicionalmente. Y Pablo hace mención, hermanos, que por la gracia de Dios, por ese regalo que Dios le había otorgado a él, era lo que era él, hermanos. Un predicador del evangelio. Y dice aquí, hermanos, que la gracia de Dios, hermanos, no ha sido en vano.
Al contrario, hermanos, dice Pablo que por causa de la gracia de Dios, hermanos, él estuvo trabajando arduamente para las cosas de nuestro Dios. Pero dice, hermanos, claramente aquí, pero no él a sí mismo había trabajado, sino la gracia de nuestro Dios. Aunque el tema, hermanos, de la gracia tal vez lo hemos escuchado una u otra vez, o tal vez el tema de la gracia, hermanos, es un tema muy popular. La realidad y triste, hermanos, es que muchos no entienden correctamente lo que es, o más bien lo que la gracia es, o realmente lo que la gracia hace, hermanos, para uno. Desafortunadamente, hermanos. Y si nos preguntáramos, hermanos, y lo vamos a estar viendo, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué hace la gracia? ¿Y cómo se accede a la gracia de nuestro Dios? Son 3 preguntas, hermanos, de suma importancia, porque tenemos que saber exactamente el significado de lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Debemos de saber, hermanos, para poderlo entender claramente, pero también para poderlo aplicar en nuestro diario vivir, hermanos. El apóstol Pablo dijo, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero a lo que se estaba refiriendo, hermanos, que el apóstol Pablo, el viejo Pablo, hermanos, ya no estaba con él, sino que ahora abundaba la gracia de Dios que estaba trabajando en él. Es la diferencia, hermanos, cuando dice, ya no vivo yo, porque ahora el que estaba viviendo era la gracia de Cristo Jesús ahí con él, hermanos. Primeramente, hermanos, ¿qué es la gracia? Bueno, dijimos primeramente, hermanos, que es un regalo no merecido de parte de nuestro Dios. Pero la gracia, hermanos, generalmente se define como una aprobación o un favor, hermanos, o favor de parte de. En Génesis capítulo 37, en el libro de Génesis, capítulo 37, hermanos. Versículo 4. Dice la escritura, hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían verle pacíficamente. Y sabemos de qué historia nos está hablando aquí. Nos hace mención, hermanos, concerniente a José, aquel quien el padre amó demasiado, aquel que encontró la gracia de su padre en él, hermanos. Aquel padre que le dio aquella túnica, ¿verdad? Pero los hermanos de José estaban viendo que lo estaban haciendo como a un lado, que se preocupaban más por José, hermanos. Pero el versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba. Fíjense, hermanos. Entonces, la gracia, hermanos, puede ser transmitida como también un amor incondicional, hermanos. Un amor agape. ¿Sí? El amor incondicional que Dios puede dar a usted como a mí. Y aquí, hermanos, vemos el ejemplo del padre de José, a Jacob, cómo amaba a su hijo, a José, hermanos. En primera carta a Samuel, capítulo 16. En la primera carta a Samuel, capítulo 16. Versículos 18 al 23.
Primera carta a Samuel, capítulo 16, versículos 18 al 23. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense, hermanos, cómo Dios actúa, cómo Dios obra, hermanos. Vemos primeramente el mal o el pecado que había cometido Saúl. Dios, hermanos, le envía a Saúl un espíritu malo. Entonces dice aquí, hermanos, que uno de los criados le dijo que había alguien, que había un hijo de Isaí, hermanos, que sabía tocar el arpa, que era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en palabras, sabía cómo hablar. Pero dice, hermanos, que cuando Saúl vio a este joven, dice que él halló, ¿qué cosa, hermanos? Gracia, un favor, hermanos, una aprobación, hermanos, como Dios nos la puede dar a usted y a mí. Por eso, la gracia, hermanos, es una aprobación o un favor. La gracia de Dios, hermanos, es multiforme, consistiendo de elementos materiales y espirituales, hermanos. La gracia, hermanos, que recibimos de Dios es inmerecible. Es inmerecible, hermanos. Entonces, sabiendo claramente, hermanos, ahora lo que es la gracia, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que la gracia hace, hermanos? ¿Qué es lo que la gracia hace? Si dijimos, hermanos, que es un regalo inmerecido, entonces piense un poquito, imaginémonos, hermanos, claramente lo que puede hacer la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La gracia de nuestro Dios, hermanos, quiero dejarles saber, amigo, que la gracia de Dios puede salvarle. Puede salvarle. Efesios capítulo 2. El libro de los Efesios capítulo 2. Versículos 8 y versículo 9. Fíjense. Porque por gracia, ¿qué dice ahí, hermanos? Sois salvos. Entonces, ¿la gracia de Dios salva o no salva, hermanos? Claro que salva. Porque aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en quién, hermanos. Por medio de la fe en nuestro Dios. ¿Sí? Y esto no es de vosotros. No viene de nosotros mismos, hermanos, sino es de Dios, hermanos. Y no por obras, como muchos pueden decir, hermanos, para que nadie se pueda gloriar. Al contrario, hermanos, démosle la honra y la gloria siempre a nuestro Dios por ese regalo que nos puede salvar, que es su gracia, hermanos, que es su gracia. Tito capítulo 2, versículo 11.
El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, a los cuales, 2:11, perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué, hermanos? Para salvación. Entonces, hermanos, ¿qué hace la gracia? Nos salva, hermanos. La gracia de Dios nos salva. Sí, dice, y se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? ¿A mí solamente, hermanos? ¿A usted solamente? No, hermanos, a toda la humanidad. ¿Cómo se manifestó esta gracia, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 16. Por ese grande amor que Dios tuvo, para que nadie se pierda, sino que vengan todos a la salvación, al conocimiento de la verdad. Esto es lo que hace la gracia de nuestro Dios. Salva, hermanos. Y luego nos siguen diciendo, hermanos, en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, hermanos. Fíjense lo que hace la gracia, ¿sí? La gracia entonces salva, hermanos. La gracia entonces nos enseña, lo acabamos de ver en el versículo 2, hermanos. Pero ¿qué más hace la gracia, hermanos? La gracia, hermanos, nos ayuda en tiempos de necesidad, hermanos. Cuando usted está en una necesidad o usted esté en aquellos tiempos difíciles, recuerde que la gracia de Dios a usted como a mí nos puede ayudar, hermanos. El libro de los Hebreos, capítulo 4. El libro de los Hebreos, capítulo 4. Versículos 15 y versículo 16, hermanos. Hebreos, capítulo 4. Versículos 15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprar nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí. Ahora el punto es el versículo 16, hermanos. Dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermanos. ¿Cómo debemos acercarnos, hermanos? ¿Titubeando? No, de ninguna manera. ¿Con temor? Tampoco, hermanos. ¿Con miedo? Menos. Acerquémonos confiadamente, hermanos. Una confianza absoluta en nuestro Dios. Pero dice confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, número 1. Y poder encontrar, hermanos, gracia para el tiempo oportuno. Cuando verdaderamente lo necesitemos en esos tiempos difíciles, hermanos. Esto es lo que la gracia del Señor, hermanos, hace en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Ya hemos contestado 2 preguntas, hermanos. ¿Qué es la gracia? ¿Y qué hace la gracia? Y por último, la tercera cosa, hermanos. La tercera pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo se accede a la maravillosa gracia de nuestro Dios? ¿Cómo puedo yo realmente acceder? ¿Cómo yo verdaderamente puedo acercarme a esta maravillosa gracia de nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo podremos acercarnos? Primeramente, hermanos, a través de la fe, hermanos. Usted se puede acercar a esta maravillosa gracia de Dios cuando usted verdaderamente tiene fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos.
Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que tener fe, tiene que creer, hermanos, que esa maravillosa gracia puede ayudarle y salvarle. Podemos acercarnos, hermanos, a través de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, fíjese también lo que dice, lo que nos enseña. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué cosa, hermanos? A esta gracia, a su gracia, hermanos, en la cual estamos firmes y nos gloriaremos. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo acceder? A través de su gracia. Y somos, dice aquí, somos justificados por su gracia, hermanos. Y por esa gracia, entonces, si somos justificados, tenemos paz, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, porque yo pude acceder a través de la fe a la gracia de Dios, entonces tengo una entrada hacia Él. Es lo que está diciendo aquí las Escrituras, hermanos. ¿Cómo más puedo acceder, hermanos, a esta maravillosa gracia de Dios? Por medio de la obediencia. Cuando usted obedece a lo que Dios le está pidiendo, hermanos. Cuando usted obedece, hermanos, y acepta la salvación o viene a los pies de Jesucristo, usted está cediendo a esa maravillosa gracia de nuestro Dios. Pero accedemos a su gracia, hermanos, a través de la obediencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 2, y dice así, hermanos: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, a través de su palabra, a través de la predicación, lo que nos va a llevar es aceptar a la salvación, hermanos. A la salvación. Pero siempre y cuando, si usted no creyó, en vano. Porque en vano, hermanos, nada es. En vano nada se puede hacer, hermanos. ¿Cómo se accede a la maravillosa gracia de Dios? Por la fe, por la obediencia, hermanos. Y por último, accedemos a esta gracia de Dios cuando somos bautizados en las aguas del bautismo. Cuando somos salvos en las aguas del bautismo. Romanos capítulo 6 y versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces dice aquí, hermanos, que los que somos bautizados en su muerte. Y si somos bautizados en su muerte, entonces accedemos a la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Ya casi para concluir, hermanos. Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 5, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense, hermanos. Hasta ahí no termina. Pero dice aquí, hermanos, por gracia somos
salvos. Aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, hermanos, o nuestros deleites y pecados. La única cosa que nos puede salvar es la gracia de nuestro Dios, hermanos. Siempre y cuando usted tenga fe, siempre y cuando usted pueda obedecer, siempre y cuando usted sea bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, usted verdaderamente conocerá la maravillosa gracia de Dios. Y quiero concluir, hermanos, que la gracia de Dios no solamente tiene el poder de salvarnos, hermanos, de nuestros pecados, sino también tiene el poder de cambiarnos, hermanos. Hacer una transformación, un cambio en nuestras vidas, hermanos. Y hacernos, hermanos, cuando somos cambiados, transformados, entonces nuestro Dios nos va a ir moldeando de acuerdo a su propósito, hermanos. De acuerdo a su propósito. Y vamos a ser, hermanos, más como el Dios que servimos. Tal vez, hermanos, lo más peculiar en cuanto a la gracia de Dios es que muy pocos están dispuestos a aceptar la gracia de Dios. No todos quieren aceptarla. ¿Será usted tal vez alguno de ellos, mi amigo, mi amiga, que no quiere aceptar la invitación a obtener esta gracia maravillosa de Dios? ¿O será usted de los valientes que aceptará la salvación, aceptará esta gracia, esta invitación de parte de nuestro Dios? No soy yo, es Dios quien le está invitando a usted a que venga a los pies de Jesucristo. Vamos a poner un canto de invitación para invitarle. Si aún no ha obedecido, este es el momento de aceptar esta bendición, aceptar a Jesucristo como su Salvador y entregar su vida a través de las aguas del bautismo, mientras que nos podemos poner en pie y cantamos el canto de invitación. Le invitamos. Hermanos, página 27, como el siervo. En la carpeta blanca, página 27. Como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu tende a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro y la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Amén. Vamos a concluir, hermanos, con una última oración. Pueden tomar asiento. Pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, es el momento de hacerlo. Jorgito, Paulito. Por abuelito Charo, seguir orando. Jorgito. Por su abuelito Yeye. Hermanitos, yo quiero pedir, no muy especial por lo que pasó el domingo pasado, no se supieron, lo del Titanic, que fueron a... Oh, los que perdieron la vida. Sí. 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 Así, hermana. Ese, pues. Por mí y mis hijos y mi mamá, la salud. Amén. Seguro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos?
Hermana Olga. Claro que sí. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Francis. Toda la iglesia, espiritualmente y físicamente, todos los enfermos, ustedes perdido seres queridos y ustedes, hermanos, que van a seguir fuera del pueblo que les va a dar Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Por la señora Rosita que salió fuera junto con sus hijas, que Dios las traiga con él cuando regresen, y por la hermana Brenda, que Dios nos siga dando sabiduría para tomar decisiones y sigue mandando saludos a la iglesia. Amén. Hermana Pili también anda por esas niñas. Sí. Orar por la tía de la hermana Pili, hermanos, en Zacatecas, que está muy delicada de salud, y va a salir para allá nuestra hermana entre lunes y martes. Que Dios los pueda llevar con bienestar hacia aquel lugar, a ella y a otra tía, ¿verdad? Que van a ir en el autobús, que Dios sobre y se manifieste, hermanos. Que siempre se haga de acuerdo a la voluntad de Él y nunca a la nuestra. ¿Alguien más, hermanos? Por la hermana Juanita y Ana que nos están. Sí. Por nuestra hermana Juanita y Ana, que siguen batallando, hermanos, con la salud, ¿verdad? Que Dios sobre también. Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos con la última oración, y Saúl es el que nos va a despedir con esta última oración. Adelante, Sigo Saúl. pidiendo por el hermano Flores, Antonio. que sigue pues, delicado en el hospital. Quiero orando por nuestro hermano Antonio Flores. Él es de Saltillo, Coahuila, hermanos, que sigue delicado de salud. Y por la familia de la hermana Carmina Medina. Ella es una hermana que tengo ya 3 años, lo que llevo en la lunes y martes con las clases de mujeres de Zoom. Que nuestra hermana pues parte ya con nuestro Dios. Sí, así es. Por la familia Medina, hermanos. Okay. Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos con la última oración. Adelante, Saúl. Hermanas, hermanos, los invito a que se pongan de pie los que podamos, y los que no, así, sentaditos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por permitirnos estar este día para venirte a adorarte como te lo mereces. Bendice aquí a mis hermanas y hermanos que están presentes, y bendice a todas sus familias donde quiera que estén. También bendice a mis hermanas y hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros. Tú sabes la razón. También te pido por mi hermano Jesús, que está aquí presente, y su mamá, que va a salir esta semana que entra. También te pongo estas peticiones que tú las has escuchado, que tú ya las conoces. Y si tú lo permites, estar en esta tarde para venirte a adorarte una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.